Lo que escribe el apóstol Pablo allá en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, del versículo 31 hasta el 39, es una mezcla del amor inconmensurable que Dios tiene hacia nosotros, pero también representa una esperanza para cada uno de los que en una u otra manera atravesamos circunstancias o problemáticas en nuestra vida. Dice la Escritura, Romanos capítulo 8, versículo 31 en adelante: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como dije antes, este es un pasaje, uno de los pasajes que utiliza el apóstol Pablo para no solamente mostrarnos el amor de Dios, sino para llenar nuestra vida de esperanza. No hay manera en que nuestras diminutas mentes puedan comprender el amor de Dios, pero esto no impidió que Él viniera y que realizara su obra en este mundo, en esta vida. Dios está con nosotros. Sabiendo eso, ¿quién contra nosotros? ¿Puede la muerte dañarnos ahora? ¿Puede la enfermedad robarnos la vida? ¿Se nos puede quitar el propósito o restar valor? No, aun cuando el mismo infierno se levantara en contra nuestra, nadie podrá derrotarnos. Estamos protegidos porque Dios está con nosotros. Ahora, cabe la pena reflexionar. ¿Nos salvó Dios para que nos afanemos? ¿Nos enseñaría a caminar solo para ver después cómo caemos? ¿Se dejaría clavar en la cruz por nuestros pecados y después despreciaría nuestras oraciones? Cada uno tiene que meditar y reflexionar en estas preguntas. Satanás no puede acusarnos, nadie puede acusarnos. Los dedos pueden señalar y las voces demandar, pero las acusaciones rebotan como flechas en un escudo. No más platos en agua sucia, no más penitencia, no más hermanas que molestan. Hemos comparecido ante el juez y oído que él, por la sangre preciosa de su Hijo, nos declara inocentes. Podríamos preguntarnos, ¿cuánto durará ese amor? Bueno, hay que buscar la respuesta en una tosca cruz, en una áspera colina. Él diría: ese soy yo, para que contemples ahí a tu Hacedor, tu Dios clavado y sangrante, cubierto de escupitajos y sudor. Es tu pecado lo que Él está sintiendo, es tu muerte la que Él está muriendo, es tu resurrección la que Él está viviendo. Así es como Él nos ama. Y esa es una enorme promesa
Ese es algo que cada uno de nosotros deberíamos considerar. Pero vale la pena dentro de este pasaje reflexionar y poner énfasis en cuanto a lo que el versículo 37 habla, donde dice que somos más que vencedores. Las pruebas son la evidencia que muestran el crecimiento que Dios quiere que tengamos cada uno de los creyentes, aquellos que hemos sido llamados a ser más que vencedores. Generalmente en el mundo actual resulta ser complicado, son tocadas las emociones. Dios pretende sacar lo mejor de cada uno de sus hijos, pulirlos para que brillen con luz de victoria. Pero para que esto ocurra, es necesario aprender a estar en el Espíritu o a caminar en el Espíritu de Dios y a reaccionar ante las pruebas, las dificultades, las aflicciones, como esto que estamos viviendo a causa de la pandemia, y de la mejor manera y con la mejor confianza, sabiendo que Dios está en el control total y Él es quien nos entregará toda la armadura para la batalla y que podamos obtener la victoria en su nombre como verdaderos seguidores de un Dios vivo que además de prometer siempre cumple. Entonces, ¿por qué somos más que vencedores? ¿Qué significa esto? Ciertamente algunos en el Evangelio pueden pensar que la frase bíblica somos más que vencedores, que proviene del versículo 37, tiene que ver con una promesa de victoria tras victoria sin que conozcamos la caída, que se trata de un frecuente ejercicio de ganar y de ganar siempre. Sin embargo, la situación es que esto no resulta ser así. Necesitamos un encuentro en nuestro camino como peregrinos en debilidades, en errores, en padecimientos, en engaños, en decepciones, en desilusiones, en depresiones, en ansiedades, en angustias, en tristezas, entre otras muchas más. ¿Cuáles son algunos aspectos entonces que deberíamos de considerar sobre la frase somos más que vencedores? Las circunstancias de la vida son inevitables. Las pruebas del camino son parte del proceso de transformación en nuestras vidas cuando seguimos a Cristo. No podemos olvidar que en Romanos 8:37 somos más que vencedores si aplicamos y consideramos algunos de los siguientes aspectos en torno a esta enorme promesa. Número 1. Hay una promesa de fe. Cuando en medio de la prueba no dejo de creer en la promesa de fe del que me llamó, el Padre Celestial, cuando todo está mal, yo soy vencedor. ¿Por qué? Somos vencedores cuando en medio de la prueba nuestra fe no desmaya, no mengua, no apacigua y se mantiene fuerte en el que nos ha dado la promesa. Eso es una promesa de fe. Pero también somos más que vencedores, tiene que ver con el entendimiento como número 2. Somos más que vencedores cuando tenemos entendimiento de que cada prueba es para producir un crecimiento en nuestra vida como creyentes, cuando sabemos y discernimos que Dios está en el asunto porque quiere hacer una transformación con nosotros a través de la prueba, y cuando nosotros podemos entender esto, nuestra vida paulatinamente va madurando, va creciendo en fortaleza y podemos tener el entendimiento que esto obra para nuestro bien. Pero también somos más que vencedores en espíritu. Cuando reconocemos que es en el espíritu que se obtienen las victorias, no en la carne, como teníamos por costumbre en el mundo. La victoria se obtiene en oración, callando y esperando que Él siempre tome el control. Es decir, las luchas deben ser en el espíritu, porque la carne ve todo lo difícil y busca soluciones erradas. El espíritu entiende lo espiritual y buscará soluciones en ese ámbito. Hay que recordar que uno de los mensajes que compartimos
allá en Romanos capítulo 7, versículo 15 al 25, hablaba de esto, la lucha entre nuestros deseos, entre lo que podemos reconocer como la carne y el espíritu, mientras que el espíritu nos manda sobre la guía de Dios. La carne a veces quiere seguir los deseos de esta vida, de este mundo, pero también necesitamos entender que esto, somos más que vencedores, es para edificar. Somos más que vencedores cuando tomamos cada situación adversa como testimonio para edificar a otros, no para andar lamentándonos y victimizarnos. Es precisamente en ese momento que tenemos que demostrar la madurez que vayamos pasando en nuestra vida. Esto es algo que debe ser natural y que debe ser una parte constante de nuestra vida. Es así como vamos madurando en nuestra relación con Dios. Pero también somos más que vencedores en adoración. ¿Por qué? Cuando en medio de las pruebas nos mantenemos en adoración al Rey de Gloria, Dios en oportunidades necesita probar su lealtad ante Él. En medio de la adoración podemos ver la manifestación de Dios en nuestra vida. Adorarlo significa reconocer que Él es todo lo que tenemos y que Él es más importante de todo lo que nos pase, sea cual fuere la situación. En una u otra manera, la adoración debe formar parte de nuestra vida, debe formar parte de nuestra esencia de vida. Siempre tenemos que estar adorando y glorificando al Rey de Reyes, pero también significa fidelidad. Somos más que vencedores cuando en la prueba no dejamos de congregarnos. Esa es la fidelidad que nos va a llevar a la victoria. En ocasiones, cuando enfrentamos momentos difíciles y nos sentimos mal, perdemos el ánimo y cae un espíritu de desánimo. Eso ocurre porque nos encerramos no solamente en casa, nos refugiamos en el problema, olvidando que Dios es el que lleva todas las cargas. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesús en Mateo 11, 28 al 30. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. En ese momento donde más debemos estar unidos, debemos estar unos con otros, ayudándonos y sobrellevando las cargas los unos de los otros y dejar que Dios se encargue de todas las cargas pesadas. Cuando colocamos en primer lugar al Rey de Gloria, lo demás termina por solucionarse sobrenaturalmente, porque creemos entonces en el Dios de lo imposible. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso nuestro Señor hizo énfasis allá en Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Ganancia. Somos más que vencedores, porque aunque en medio de las circunstancias pareciera que estamos perdiendo en las cosas de esta vida, en las cosas de este mundo, sin embargo estamos ganando en la espiritual, ganamos el reino de Dios y esa es la mejor victoria. La ganancia de la madurez en el Evangelio es lo que nos va a definir como verdaderos hijos de Dios. Jesús padeció, pasó por pruebas duras, sin embargo, Él sabía que todo lo que le acontecía era para ganar un nuevo pacto. Pero también debe existir gozo. Somos más que vencedores porque aún en el dolor, Dios está preparándonos para recibir el gozo. En su palabra dice que cada lágrima será cambiada por gozo, será cambiada por momentos gratos de emoción. Es decir, después de la prueba, la victoria será mayor que cada lágrima. Recibiremos la recompensa que viene acompañada del gozo del Señor. Y ese gozo en Dios es algo inexplicable, es como la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es increíble cómo en medio de las pruebas, cómo en medio de las dificultades podemos gozarnos. Por eso la Escritura dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Otra de las cosas que podemos aprender es callar. Somos más que vencedores cuando callamos ante las injusticias naturales, ante las críticas,
ante el desprecio que quizá en oportunidades se recibe por ser un servidor de Cristo. La victoria es la ganancia de ser aceptado por aquel que fue despreciado. Esto fue lo que hicieron con nuestro Señor Jesús. El modelo a seguir es nuestro Señor, quien siempre mantuvo una posición sabia ante aquellos que trataban de humillarle. Él conocía los principios del reino de Dios y él cayó muchas veces y lo que para algunos era signo de debilidad y cobardía, mas para Dios su Padre era exaltado con una grandeza en el reino. Si hay algo que nos puede ayudar en esos momentos para sentirnos más que vencedores, es el ayuno. Si en la prueba ayunamos como un ejercicio de relación personal con Dios, para encontrarnos con el único que puede resolver nuestra situación, entonces esa es la garantía de que tenemos confianza en que tendremos la victoria en Cristo. El ayuno, aparte de que físicamente nos puede ayudar en muchas maneras, es fundamental para el día de la prueba, porque nos ayuda a conectarnos con las respuestas divinas y no actuaremos en nuestra carne o en nuestra humanidad, sino en el entendimiento del Espíritu de Dios, para tomar decisiones más sabias y ver un resultado lleno de bendiciones. Y finalmente, algo que debemos tener siempre en mente y jamás olvidar es que el resultado será la victoria. El resultado de ser más que vencedores se consigue no cuando las cosas van excelentemente, porque es entonces cuando dejamos o nos apartamos de Dios. Se consigue en medio de las pruebas, ya que ellas nos llevarán a experimentar obediencia, sujeción, humillación, dependencia de Dios y valor en Cristo. Todo aquello que aprendemos y en todo lo que desaprendemos por medio de ellas. Y es así que aprendemos a depender más de Él. En esa medida alcanzamos, no sabemos por qué, una lista y una búsqueda por su naturaleza divina, y desaprendemos las viejas costumbres que teníamos antes, donde el pecado nos arrastraba a conseguir amarguras y padecimientos visibles como no manifiestos. Es solo por medio del Espíritu Santo en nosotros que Jesús es revelado en los días de nuestra vida como creyentes. Es ahí donde se encuentra la victoria plena. Es ahí donde tiene su aplicación este hermoso versículo 37 del capítulo 8 de Romanos, de saber que el precio lo vale la salvación eterna y ser instrumentos de un Dios vivo que fue pescador de hombres para su reino. Nuestra victoria es mayor que las pruebas. Por eso podemos decir que en todas estas cosas somos más que vencedores. Y esa es parte de la esperanza que cada uno debe tener ante las circunstancias, por muy duras, por muy difíciles que cada uno estemos pasando y que se han venido agravando todavía más con esta pandemia. Pero todas las dificultades, todos los problemas que podamos tener en la salud, en la economía, en lo emocional, en lo sentimental, en lo moral, en lo familiar, en lo espiritual y en todos los ámbitos de nuestra vida, recordemos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Bendito Padre, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias damos, Señor, por esa victoria que tú nos das, por esa enseñanza que tú nos ofreces a través de las pruebas, las aflicciones, las dificultades, por todas y cada una de las cosas que estamos enfrentando día a día, y más con este problema de la pandemia. Pero sabemos, Señor, que en ti podemos aprender un sinnúmero de cosas y finalmente estar seguros que como resultado final vendrá la victoria. Te rogamos y te pedimos, Señor, que sigas siendo lo que ahora has estado haciendo en cada miembro de este grupo, que nos inclinamos cada noche ante ti en este devocional de oración para elevar nuestras peticiones, nuestras plegarias, nuestras oraciones, y sabemos, Señor, que tú contestas
y sigues contestando, y que a pesar de que a veces el panorama se pone oscuro, de todas maneras tu luz nos anima y nos ayuda y nos guía a seguir adelante. Yo te ruego y te pido, Padre, que tú sigas bendiciendo a cada uno de los miembros de este grupo, Señor, a nuestras familias, y que te sigas manifestando en toda tu gloria, Señor. Padre, gracias te damos por este tiempo, y Padre, todo esto lo ponemos a tus pies en este momento que iniciamos las oraciones, en el bendito santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Quien quiera orar, adelante. Amén.